Muy buenos días, hijitos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con la clase de geometría. Ya trabajamos la clase de razonamiento verbal. Ahora continuamos con geometría. El día de hoy, en el curso de geometría, vamos a trabajar un curso o un tema muy simple. Es bien fácil. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas más o menos trabajamos también unidades arbitrarias con referencia a medir una cuarta, un codo, un brazo, un paso, un pie? ¿Se acuerdan que usábamos esas medidas, esas unidades arbitrarias para calcular la medida de lo que queríamos saber, de lo que queríamos medir? Era solamente para calcular, porque no eran medidas exactas, ¿no es cierto? Algo así similar vamos a trabajar el día de hoy. Pero ahora vamos a trabajar estimación de superficies. También son cosas que se utilizan para calcular ciertas superficies y no son las medidas exactas. Pero con eso tenemos más o menos una idea de lo que mide, lo que queremos saber, cuánto está midiendo. ¿Entienden? Ya. Las unidades arbitrarias que se usan para medir superficies no son mediciones exactas. Las mediciones varían según el tamaño de objeto que se usa. Estos objetos que podemos usar para calcular algunas medidas de algunas superficies pueden ser bloques lógicos cuadrados, pueden ser cajitas de fósforo, pueden ser cuadernos, pueden ser revistas, hojas de papel como pueden ser hojas bond, hojas de cuaderno, hojas bulky y libros. Estas unidades arbitrarias se usan de acuerdo a la superficie que se va a medir. Por ejemplo, acá ya te traje varios ejemplos. Vamos a ver con cuál de ellos vamos a medir cada uno. Por ejemplo, yo quiero medir esta pizarra. ¿Cuál de ellos usaré? Bloques lógicos, cajitas de fósforo, cuadernos, revistas, hojas de papel o libros. ¿Cuál de ellos usaré? A ver. ¿Cuál creen, chicos, que voy a usar o que podemos usar? Podemos medir, miren, si trabajamos para medir el ancho de la pizarra, podemos hacerlo con un cuaderno. Con un cuaderno o también puede ser con una hoja bond. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Quiero medir el ancho. El ancho es esto, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, lo puedo medir así. Hay un cuaderno, donde quedó el cuaderno, sigo la siguiente. 2, 3, 4 y sobra un poquito, ¿no? O sea, esta pizarra mide 4 cuadernos. Y si lo hacemos con la hoja bond, también podemos hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. La hoja bond es un poquito más grande y su medida es más exacta. En el cuaderno le falta un poquito así de espacio. Ya, ahora, yo quiero medir tal vez mi cuaderno. A ver, yo quiero medir mi cuaderno, entonces tengo que usar para medir, para calcular, un objeto más pequeño. ¿Cuál puede ser? A ver, puede ser las cajitas de fósforo, ¿no? Y las mido de la siguiente manera. El alto de mi cuaderno. Entonces, acá tengo mis cajitas de fósforo y así lo voy midiendo, ¿ves? 2, 3, 4, 5. 5 cajitas de fósforo mide el alto de mi cuaderno. ¿Ven? Así. De esa manera vamos trabajando.
También podemos medir el ancho de una sala, de un salón de clase, con algo más grande, con una medida más grande. Por ejemplo, los bloques lógicos son pequeños, las cajitas de fósforo son pequeños, los cuadernos pueden ser hojas de papel. También podemos usar hojas de papel periódico. Los abrimos, el periódico, de tal manera que quede en esta posición y con eso lo podemos medir. Superficies un poco más grandes como salón de clase, una sala, el dormitorio, el ancho de lo que estoy mencionando. Usamos esas cosas para calcular, no son medidas exactas, no se olviden. A ver, ahora vamos a unir con qué puedo medir ciertas superficies. Por ejemplo, la sala. Una sala, ¿con qué puedo medir? Ahorita les estuve diciendo. ¿Con qué? Hojas de periódico. Y unimos, a ver, usamos colores y unimos. Una mesa, ¿con qué podemos medir? Con un libro, tal vez, ¿no? Puede ser con un libro, puede ser con un cuaderno. La pizarra, ¿con qué puede ser? A ver. Un cuaderno, ¿con qué lo medimos ahorita? Con cajitas de fósforo. La pizarra también podemos, ahorita que hemos medido estaba con un cuaderno. Y un salón de clase puede ser el ancho, de repente con hojas bond, también pueden ser con hojas periódico, y lo podemos medir de esa manera. En este caso le vamos a poner hojas bond. De esa manera vamos a usar estos objetos para medir o para calcular ciertas superficies. No son medidas exactas, lo vuelvo a decir. A ver, luego de que hemos trabajado esta clase, copiamos en el cuadernito de geometría, vamos a trabajar nuestro libro, la página 57. Está relacionado con lo que hemos trabajado en la pizarra, nada más. Ahí también nos están diciendo cómo podemos medir las superficies, de qué manera, si es verdadero, si es falso. Vamos a pintar respuestas de acuerdo a la superficie que vamos a medir y vamos a escribir cuál sería la unidad arbitraria de superficie para medir ciertos lugares o ciertos espacios. Bueno, chicos, les dije que era un curso con un tema simple, muy fácil. Ya sabemos, ya cuando queramos medir algo, ya tenemos una opción para calcular ciertas medidas. Vamos copiando, ponemos la fecha y nos ponemos a escribir con letra muy bonita. ¿Ya, chicos? Nos vemos en la próxima clase. Se cuidan mucho, por favor. No se olviden orar antes de dormir, al levantarse, agradecer por cada día que Dios nos da. Nos vemos, chicos.